particular emergen por una carga de intereses que ha ido creciendo en los últimos años y que podría complicar primero el cumplimiento con la regla fiscal del país y segundo, que podría llevar a que las métricas de deuda de Colombia en los próximos años empiecen a deteriorarse en términos relativos a sus pares de calificación. Es decir, que el hecho de que haya dudas de que el Estado colombiano pueda cumplir con esa regla fiscal mueve a la firma calificadora a darle la perspectiva, cambiarle la perspectiva de estable a negativa. Sí, yo creo que es importante resaltar que al afirmar la calificación, lo que nosotros hemos tratado de resaltar o enfatizar es una visión que Moody's ha mantenido ya desde hace varios años, que es el rol que juegan las instituciones en el país, ¿no? El tema de los contrapesos, el tema del manejo macroeconómico prudente, tanto por el Banco de la República, ¿no? que ha seguido operando de manera independiente, y también la voluntad del gobierno de ajustar las cuentas fiscales cuando hay desafíos, ¿no? Ya sea tratando de crear mayor espacio fiscal por vía reformas tributarias o ajustando el gasto cuando hace falta. Sin embargo, vemos que la combinación de este crecimiento, de este menor crecimiento, está pesando sobre los ingresos del gobierno, además de algunos temas de estimaciones de ingresos para este año, y sobre todo vemos que por parte de los inversionistas se le está asignando mucho mayor peso a temas políticos que a estos temas, ¿no?, que yo resaltaba de las instituciones, y esto está conllevando a que los costos de financiamiento para el gobierno se mantengan muy altos. Y esto implica a su vez que el gobierno ahora gasta más en intereses. Esto también implica que el déficit fiscal es más alto ¿no?, en el pasado, antes de la pandemia, y esto también limita la capacidad, ¿no?, de las cuentas fiscales para abordar otras necesidades del país, como temas de inversión pública o gasto social. Ahora, precisamente con lo que usted menciona, señor Merino, el gobierno recientemente ha anunciado la posibilidad de sacar adelante también una reforma tributaria en la próxima legislatura que arranca el 20 de julio. ¿Es recomendable sacar una reforma tributaria y en qué sentido dirigida a aplicar qué tipo de medidas? Bueno, por lo que entendemos en cuanto a lo que ha venido presentando el Ministerio de Hacienda, ¿no?, en lo que podría ser este plan de reactivación, algunas de estas medidas tributarias lo que buscarían sería, en parte por medio de los impuestos, fomentar algunas actividades, ¿no?, o dar algunos incentivos. Eh, si esto se da, esto podría, ¿no?, afectar el nivel de recaudo, pero tendríamos que ver también si es que no hay otras medidas por el lado del gasto que ayuden a compensar esto y a tratar por lo menos de mantener los déficits fiscales del gobierno en línea con las metas establecidas por la regla fiscal. Cuáles son las dudas que más le generan a los inversionistas el actual gobierno del presidente Petro? Los temores de los inversionistas están enfocados ¿en qué sentido, señor Merino? Yo diría que en un principio el principal riesgo que veía Colombia es que, dado el choque de la pandemia y bueno, no, las dinámicas políticas en el país, eso podría conllevar a que haya un deterioro de las métricas fiscales y de deuda del gobierno. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es que, por ejemplo, la carga de deuda del gobierno en relación al PIB, ¿no?, al tamaño de la economía, en realidad ha ido cayendo. Está ahora más o menos por el nivel del 55% del PIB, está en línea más o menos con las metas de la regla fiscal, y también está en línea con la mediana o el promedio que vemos nosotros en los pares de AA. Pero a pesar de eso, eh, yo diría que ha habido en los últimos años ha habido en Colombia un ambiente de bastante ruido político, y eso ha dificultado la tarea de los inversionistas y de los analistas como yo de tratar de discernir entre lo que es ruido político y lo que son realmente señales de las políticas que vendrán. Nuestras expectativas en Moody's en los últimos años ha sido que, dado el contexto institucional del país,
la formación de políticas debería seguir siendo una donde se forman consensos para promover ya sean reformas u otras políticas macroeconómicas. Cuando eso no se da, esperábamos que estas medidas no prosperen, y eso en parte lo hemos visto con algunas reformas que se propusieron en los últimos años. Pero a pesar de eso, lo que vemos es que con todas estas dudas sobre hacia dónde van las políticas en Colombia, genera incertidumbre por parte de los inversionistas, tanto en el sector real, ¿no?, lo que es la economía, y también en el sector financiero, y por eso vemos a veces fluctuaciones en, por ejemplo, el tipo de cambio o los costos de financiamiento para el gobierno. Muy interesante esto que está pasando. Señor Merino, si ustedes tuvieran que hacer un análisis sobre lo que ha sido la administración Petro en términos económicos, ¿cuál es el resultado de ese análisis? ¿Es esta una administración que ha sido buena para el país en términos económicos o ha sido mala para el país en términos económicos? Bueno, nosotros no hacemos ese juicio, pero lo que sí resaltamos es que, por un lado, el gobierno actual ha tratado de seguir, ¿no?, con el tema del cumplimiento con las metas, ¿no?, fiscales, pero esto se ha dado en condiciones mucho más adversas, no solamente en cuanto a por ejemplo, al tema de la carga de los intereses que ha crecido, sino también a las presiones fiscales que, por ejemplo, han salido a raíz de los subsidios a los combustibles, ¿no?, y lo que conllevó al ajuste primero del precio de la gasolina y ahora el ajuste que se viene en cuanto al precio del diésel. Esto ha generado un costo fiscal importante y que se seguirá, ¿no?, afectando las cuentas fiscales por lo menos en los próximos 2 años. A pesar de eso, también vemos que, ¿no?, sobre todo por el lado del crecimiento, las dinámicas de inversión en el país se han visto afectadas, ¿no?, en los últimos años, y esto en parte se da por la respuesta de política macroeconómica con tasas de interés más altas para tratar de contener las presiones inflacionarias en el país, pero también creemos que hay elementos de ambigüedad en ciertos anuncios sobre políticas que han generado incertidumbre y que ha pesado sobre el crecimiento económico, ¿no? Y eso lo vimos con un crecimiento bastante bajo de la economía en el 2023. Si bien creemos que la economía se debería empezar a recuperar durante el transcurso de este año y veríamos un crecimiento por encima del 1.5%, para nosotros la clave para que Colombia pueda regresar a esos crecimientos de alrededor o por encima del 3%, que es el nivel tendencia para Colombia, tendríamos que ver mejoras en las dinámicas de inversión, y creemos que apoyos para la confianza de los inversionistas serían importantes en este sentido. Apoyos para la confianza inversionista. Señor Merino, ¿qué efecto podría tener en el país una reforma tributaria, y en términos de la percepción, en términos del rating, en términos de la calificación que hacen ustedes, una reforma tributaria en Colombia? Nuevamente, tendríamos que ver cuál podría ser el impacto neto en las cuentas fiscales, ¿no? Si es que ayudarían a reducir o no el déficit fiscal. Por ejemplo, las últimas 2 reformas tributarias, la del 2021-22, ayudaron a estabilizar las cuentas fiscales, aumentaron de manera estructural o permanente los ingresos del gobierno, que es algo positivo, porque nosotros, antes de estas reformas, algo que resaltábamos era que la base tributaria de Colombia, en comparación a otros países, era bastante más limitada. Pero el problema que ha enfrentado Colombia es que con esta carga de interés más alta y el tema también de los subsidios a los combustibles, mucho del espacio fiscal que se creó por estas reformas se ha consumido para abordar eso, ¿no? Entonces, tendremos que analizar, ¿no?, una vez ya aprobadas esas medidas. Son las 8 de la mañana, 21 minutos. Señor Merino, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias. Gracias. 8 de la mañana, 21 minutos. Esto es la FM de RCN. Las noticias como son. Conoce Bebida Láctea.